El susurro del espejo. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, donde los caminos de tierra se entrelazaban como serpientes dormidas, se encontraba una antigua mansión. La mansión, de apariencia majestuosa pero desmoronada por el tiempo, había sido el orgullo de la familia de la Vega hace más de un siglo. Hoy en día, solo quedaban sus muros agrietados y sus ventanas rotas, como ojos vacíos que miraban al infinito. Los lugareños siempre evitaban el lugar. Decían que estaba maldito, que el viento que pasaba por sus corredores susurraba secretos oscuros y que las sombras de su interior se movían con vida propia. Los niños jugaban cerca, pero nunca se aventuraban a entrar, y los adultos evitaban siquiera mirarla, como si un simple vistazo pudiera invocar una calamidad. Un día, una joven llamada Clara llegó al pueblo. Clara era una historiadora con una pasión por lo desconocido, y la mansión de la Vega había captado su atención. Había escuchado rumores de que dentro de sus muros se escondía una historia sin contar, un misterio que había permanecido enterrado bajo la capa de polvo y olvido durante décadas. Decidida a desentrañar el enigma, Clara decidió pasar una noche en la mansión. Se preparó para la aventura con una linterna, una cámara y un cuaderno para tomar notas. A la puesta del sol, cruzó la verja oxidada y se adentró en el jardín salvaje, donde las malas hierbas se habían apoderado del suelo y las estatuas rotas parecían mirarla con desaprobación. La entrada principal estaba bloqueada, pero Clara encontró una ventana rota en el lateral de la mansión y se deslizó a través de ella. El interior era aún más aterrador de lo que había imaginado. El aire estaba denso y estancado, y el polvo flotaba en el aire como fantasmas del pasado. Las habitaciones estaban llenas de muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas que se movían con cada ráfaga de viento, creando formas inquietantes. Clara comenzó a explorar la mansión, registrando todo lo que encontraba. En la biblioteca, descubrió una gran colección de libros antiguos y polvo. Uno de ellos, un volumen encuadernado en cuero desgastado, atrajo su atención. Al abrirlo, encontró páginas amarillentas y manuscritos que hablaban de una historia fascinante pero trágica. La familia de la Vega había sido víctima de una serie de desgracias inexplicables, y se mencionaba un antiguo espejo que se decía poseía propiedades sobrenaturales. El espejo, según la leyenda, había sido traído a la mansión por el patriarca de la familia después de un viaje a un país lejano. Se decía que el espejo reflejaba no solo la imagen física, sino también el verdadero yo de quien se miraba en él, mostrando no solo lo que estaba delante, sino lo que estaba oculto en el alma. Intrigada, Clara decidió buscar el espejo. La historia decía que estaba en la habitación de la planta superior, en una sala que había sido sellada tras la muerte del último miembro de la familia. Clara subió las escaleras chirriantes, y cuando llegó a la planta superior, notó un olor a humedad más fuerte. Encontró la sala sellada con una pesada puerta de madera. Usando sus herramientas, logró abrir la puerta, revelando una habitación en penumbra. El espejo estaba en el centro de la habitación, cubierto por una tela negra. Clara se acercó con cautela y descubrió que el espejo era magnífico. Su marco era de un intrincado diseño en plata que parecía brillar a pesar del polvo acumulado. Con manos temblorosas, retiró la tela y miró su reflejo. En un principio, todo parecía normal, pero a medida que Clara observaba su reflejo, notó algo extraño. Las sombras en el espejo parecían moverse por sí solas, formando figuras que no estaban en la habitación real. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando vio, entre las sombras, un rostro que no era el suyo, sino el de una mujer de época antigua, con una expresión de tristeza profunda. De repente, las luces de la linterna parpadearon y se apagaron. Clara se encontró en completa oscuridad, salvo por el tenue resplandor que emanaba del espejo. En la oscuridad, comenzó a oír susurros, como si un coro de voces estuviera hablando en un idioma desconocido. Desesperada, encendió nuevamente la linterna y vio que el reflejo en el espejo había cambiado. Ahora, en lugar de su propio rostro, veía escenas de la mansión en diferentes épocas, y en cada una, la familia de la Vega estaba atrapada en situaciones de angustia y desesperación. En el reflejo, Clara pudo ver a los antiguos residentes de la mansión, atrapados en sus propios pesares, sus rostros distorsionados en expresiones de terror y sufrimiento.
De repente, el rostro de la mujer antigua se giró hacia ella y, con voz temblorosa, le dijo: «Nos has encontrado. Ahora, no podemos liberarnos sin tu ayuda». Clara se sintió paralizada por el miedo, pero también por una extraña compasión. La mujer en el espejo parecía realmente desesperada. Con el corazón acelerado, comenzó a investigar el espejo con más detalle. Encontró un pequeño compartimento oculto en el marco, dentro del cual había un antiguo pergamino. El pergamino contenía un hechizo y una nota escrita con una caligrafía temblorosa. La nota decía que el espejo tenía el poder de capturar las almas de aquellos que se habían visto atrapados en él, y que el único modo de liberarlos era romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Clara, siguiendo las instrucciones del pergamino, recitó el hechizo en voz alta. Las palabras resonaron en la habitación, y el espejo comenzó a brillar intensamente. De repente, el resplandor se volvió cegador, y Clara sintió una presión abrumadora en su pecho. Cuando la luz se disipó, el espejo se había roto en 1000 pedazos. Las sombras en la habitación se desvanecieron, y el aire se volvió más ligero. Clara cayó al suelo, exhausta pero aliviada. Miró alrededor y se dio cuenta de que la mansión había cambiado. Las sombras de las antiguas desgracias se habían ido, y un silencio pacífico había reemplazado el ambiente opresivo. Clara pasó la noche en la mansión, esperando al amanecer. Cuando salió al pueblo, llevaba consigo una cámara llena de fotos del antiguo espejo y la historia completa que había descubierto. Aunque el pueblo seguía evitando la mansión, Clara sabía que había hecho algo importante. Había liberado a las almas atrapadas, y aunque no podía volver el tiempo atrás, al menos había restaurado un poco de paz. Con el tiempo, la mansión de la Vega fue restaurada y transformada en un museo, donde la historia del espejo y de la familia de la Vega se contó con reverencia. Clara siguió su carrera, pero nunca olvidó la noche en que el espejo la enfrentó a sus propios miedos y le mostró la profunda conexión entre el pasado y el presente. Aunque el espejo ya no estaba, su reflejo permaneció en la historia, recordando a todos la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural.